Siempre es un placer cada vez que podemos conversar con Gila Bilker. Ella es investigadora, es analista de opinión pública, es directora junto a un querido amigo, Raúl Timerman, de 3.0, es magíster en comunicación, entre tantas otras cosas. Y ha tenido la deferencia de atendernos para charlar un ratito con ella. Hola Gila, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, María? ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá tenemos una curiosidad. ¿Cuál es tu origen por este nombre tan hermoso que a veces nos cuesta entender? Mira, es el nombre de mi bisabuela, Lituano. Ah, Lituano. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y suena a qué? ¿Qué es Gila? No, viste, hay como distintas explicaciones sobre el nombre, pero bueno, es lo que me han dado. Claro. Viste que el nombre es un regalo. Sí, ¿no? sí, Digamos, sí. El nombre es algo, no, es algo dado. No hay ninguna duda sobre el carácter dado del nombre, ¿no? Claro. Prenda. Digo, no sé el significado, pero suena muy dulce. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gila, después de esta curiosidad periodística menor, si se quiere, bueno, te estoy consultando sobre los últimos acontecimientos. Si ustedes ya han medido cómo impacta, si es que impacta, podríamos decir, triste afer del presidente Fernández y su exmujer, en las prioridades o en las necesidades o los deseos de la ciudadanía. Bueno, por supuesto medimos muy rápidamente y eso significa que estás midiendo en el medio de una conmoción, ¿no? Claro. Digamos, y cuando me dicen en medio de una conmoción, me dice la población en carne viva, ¿no? Entonces digo, todavía no tenemos claro cómo se va a ir asentando el caso. Yo diría que todavía sigue en situación de conmoción, cada vez menos, pero bueno, a ver, por eso te planteo, a ver, lo que nosotros tenemos son esos números en el medio de la escena. Uh-huh. Medimos la primera semana, ni bien comenzó ni bien apareció la denuncia de Fabiola y la sociedad se conmocionó con las imágenes tan impactantes, sí, ¿no? De la ex primera dama. A ver, yo te diría que hay una especie de acuerdo, o sea, la sociedad también lee en clave política y hay como una especie de acuerdo, tanto para el mundo panperonista como para el resto de la sociedad argentina, de que esto efectivamente lastima al peronismo, de que esto beneficia al oficialismo, digamos. De alguna manera esa lectura está presente, está en el reconocimiento social del impacto del caso. El tema es que, bueno, a pesar de que está eso, cuando nosotros medimos cómo es el comportamiento electoral, ¿no? Digamos, hicimos una pregunta respecto de, bueno, pensaba votar al peronismo y ahora, uh-huh, después de este caso, bueno, no voy a hacerlo, o no pensaba votarlo y bueno, y seguiré sin hacerlo, o pensaba votarlo, pero después del caso no lo voy a hacer. Y lo que vemos es que el núcleo de intención de voto de 35 a 36 puntos, que es más o menos lo que Massa sacó, 37 sacó en las generales, sigue más o menos intacto. Uh-huh. Entonces vos ves ahí una especie de ratificación individual respecto del comportamiento y al mismo tiempo una percepción sobre el comportamiento de los otros, que es que van a cambiar o van a migrar, van a fugar. Entonces, yo te diría que esta es la primer paradoja o el primer aspecto, como yo te diría, ambivalente de esas contradicciones que muchas veces se dan en la sociedad, que es el comportamiento se mantiene estable y al mismo tiempo la gente cree que otros están cambiando, ¿no? Claro. Digamos, este es un primer tema. Obviamente también hicimos investigación cualitativa. En la investigación cualitativa lo que vimos es que en general el universo peronista y panperonista no quiere hablar del caso,
no lo traen espontáneamente en el medio de la conmoción, digamos, cuando estaba toda la sociedad argentina, donde era la mononoticia, ¿no? Sí. La única noticia que sacudía al país no aparecía en el discurso. Entonces, digo, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿vieron noticias últimamente? ¿Qué está pasando? Y tampoco aparecía en primer lugar. Obviamente cuando el caso irrumpe se queda, claro, ¿no? Digamos, se queda en la conversación, se quedaba en la conversación. Y lo que veíamos ahí es que, bueno, a ver, el impacto en ese universo de los votantes cercanos al déjame llamarlo panperonismo, sí. Después charlamos por qué, sí. Panperonismo y no peronismo, no kirchnerismo, no Unión por la Patria. Bueno, ahí lo que aparecía es, bueno, un rasgo muy fuerte de nihilismo político, ¿no? De pérdida del crédito de todo el universo político, que es algo que era muy propio de la sensibilidad antipolítica que no estaba en el peronismo. El peronismo tendía a confiar en el espacio, el votante peronista tendía a confiar en el espacio, siempre encontraba algún dirigente en el cual depositar la fe, la confianza, la esperanza. Entonces, lo que vemos es ese rasgo de pérdida de ser alcanzados por este fenómeno de la época que es el no creerle a nadie, claro, ¿no? Digamos, el nihilismo, ¿no? El sentirse en la orfandad política. Eso también es cierto. Vimos algo de culpa, ¿no? Digamos, y creo que esto es interesante para culpa en el sentido de y yo que convencí gente para votar a Alberto, ¿no? Digamos, esto no lo hago más. Y creo que ese fenómeno de culpa, ¿no? De culpabilidad respecto de haber motivado el voto del entorno, ¿no? Digamos, de un hermano, de un amigo, de un padre, de un hijo. Bueno, creo que esto va a ser uno de los principales impactos en el mediano plazo, que tiene que ver con la dificultad para tomar la voz pública. Ahora, ¿vos crees, Gilda, que Alberto Fernández va a quedar como el único y aislado culpable de una debacle kirchnerista? Mira, hoy el ejercicio que están haciendo los electores es el elector peronista, ¿no? Es tender a encapsular. Y el elector, digo, yo te diría antiperonista, con sensibilidad anti-cao, lo que tiende a hacer es ver en el ejercicio o ver en esta denuncia un ejemplo para, o sea, la parte por el todo, ¿no? Digamos, o sea, en lugar de encapsular es en la operación totalmente contraria, que es, bueno, esto impacta sobre todo el peronismo, sobre todo el kirchnerismo, son todos iguales, fenómeno de mismidad. Entonces, yo creo que esos dos encuadres, el encapsulamiento, que es más cercana a la sensibilidad panperonista, o la universalización del caso, digamos, hacia todo el espacio, es parte de dos encuadres que están hoy en Argentina en tensión, y que tienen que ver con estas dos sociedades, con esta sociedad partida que estamos transitando. Ahora, también, perdón, una cosa más, también ves en la dificultad para creerle a los dos actores, ¿no? Digamos, o sea, ¿quién le crea, Fabiola o Alberto? Preguntamos. Claro. En general, el votante oficialista tiende a creerle a Fabiola, y el votante peronista, bueno, está dividido entre la creencia a Fabiola, un mínimo para Alberto, pero sobre todo lo que domina es no le creo a ninguno de los dos. Claro, claro. ¿No? Claro. Digamos, entonces vos ves ahí también que hay un terreno de rechazo para ambos. Claro, claro. Vos me decías, luego lo voy a explicar por qué me refiero, me decías recién, al mundo panperonista. Bueno, a ver, yo uso esa clasificación por la dificultad que tiene hoy, claro, caracterizar a ese universo, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en Unión por la Patria, era yo diría un sello que tenía tres liderazgos, que es Cristina, Massa, Axel, residualmente Alberto. Digamos, no parece hoy eso confluir a ver, cuando vos tenés un problema de liderazgo y de fragmentación y de dificultad para entender
cómo se reordena esto, por lo menos en este momento. Bueno, es un sello, yo te diría, es un sello de la última elección. Yo creo que hay más homogeneidad en el votante, en las preferencias del votante, que se sienten cercanos, te diría, a un universo, bueno, filoperonista, panperonista, donde hay una preferencia por algunas ideas. Creo que ahí hay más homogeneidad hoy que en la oferta del peronismo, que tiene un problema de falta de liderazgos y sobre todo de consenso con los posibles liderazgos disponibles. Así es. ¿No? Digamos, o sea, Cristina ha dejado de ser una figura de consenso para el peronismo. Por supuesto, una figura muy relevante, muy importante, ¿no? Digamos, esto no le quita mérito. O sea, lo que estamos diciendo es el dedo, la voz de Cristina, digo, ¿en qué medida hoy ordena plenamente el espacio? Pareciera que se apaga. Sí, y yo te diría que ahí hay una especie de coincidencia entre el electorado más cercano al, digo, por supuesto en el electorado kirchnerista y también al electorado peronista más de centro-izquierda, en que en hablar de Cristina en términos realmente muy buenos, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo hablarlo en pasado, ¿no? Entonces aparecen expresiones como ella lo ha dado todo. Ella lo hizo todo, pero vos fíjate que él es una enunciación en pasado, ¿no? Digamos, ¿qué más le podés pedir? ¿No? Digamos, como si en el presente, o sea, una figura que ha sido grande en el pasado, pero que en el presente, digo, no aparece en el horizonte de la preferencia, ni se enuncia como una figura que pueda abrir futuro. Entonces, ahí vos ves un poco, en simultáneo, la importancia, el impacto que ha tenido su figura por una cantidad importante de personas y al mismo tiempo la dificultad para tener una proyección futura. Esto igual no quiere decir que Cristina no pueda finalmente ser una figura para el futuro, ¿no? Digamos, a veces uno puede mirar Brasil. Fíjate, ese Lula vuelve, ¿no? Digamos, y efectivamente un Lula vuelve con una vuelta efectiva de Lula, ¿no? Sí. Entonces, todavía es un terreno muy inestable, pero esas caracterizaciones que yo te estoy presentando tienden a ser más o menos homogéneas. ¿Y qué me contás o qué lees o que trabajan sobre el oficialismo y también todas estas tendríamos que hablar de un panoficialismo, si me permitís, porque Macri quiere y no sé hasta dónde. Bueno, hay todos unos sectores que no son necesariamente la Libertad Avanza, pero bueno, como que están ahí tratando de ayudar, colarse Sí. Bueno, sí, la primera prueba es el Congreso, ¿no? Digamos, donde un presidente con muy pocos diputados, con muy pocos senadores, ha logrado obtener dictámenes positivos para iniciativas realmente muy trascendentes, muy disruptivas, ¿no? Digamos, bueno, a ver, sin lugar a dudas de gran trascendencia para el país, digamos, ¿no? O sea, independientemente de las perspectivas positiva o negativa, pero de gran trascendencia indiscutiblemente, digamos. Sí, efectivamente, un panoficialismo, eso un poco existe. Yo creo que ahí hay así como tenés un peronismo que viene de una crisis y a la que se adiciona este nuevo capítulo, también tenés una situación de rápida, yo diría, dilución, dilución, se diluyó el votante de Cambiemos, ¿no? O sea, fue absorbido, te diría, por el universo de libertario. Ahí yo creo que recién cuando yo te planteaba hay homogeneidad en la sensibilidad del votante panperonista, yo te diría también hay mucha homogeneidad entre el votante de Patricia Bullrich y el votante de Milei, mucha homogeneidad, una homogeneidad tal que llega a el universo de las palabras
al universo semántico, ¿no? Digamos, cómo se cuentan las cosas, cuáles son las palabras que explican el mundo. Digamos, yo te diría que ahí, más que una absorción, hay una asimilación total. Y creo que esa asimilación, esa homogeneidad que hay en la ciudadanía con esta sensibilidad política, es lo que desafía e impone una situación muy, muy difícil para Mauricio Macri, para cierto radicalismo, ¿no? Digamos, como si uno pudiese ver una fragmentación mayor que te permite hablar de ese panoficialismo, pero en la base social todavía lo que tenés es un proceso de mucha homogeneización. Y la pregunta o la dificultad para esos actores que quieren distinguirse, ¿no? Digamos, o sea, Macri, ¿es oficialista o es opositor? Claro. ¿No? Digamos, todavía, yo te diría, es encontrar cómo sostener y cómo mantener una identidad. Yo tengo una pequeña tesis, pero no estoy a la altura de desarrollarla. Mi tesis es que Macri tiene un problema de identidad. Totalmente. ¿Coincidís con eso? Totalmente, te acabo de decir, justamente hay un problema de identidad, o sea, esa discusión tiene que ver con cuál es el diferencial. Claro. ¿No? Digamos, uno podría decir, bueno, es el republicanismo, y más o menos, digo, en los últimos años, la verdad, en la investigación el republicanismo es un valor que está en un segmento chiquito, no está en todo el cuerpo de adhesión que ha llegado a tener Cambiemos, ¿no? Digamos. Entonces sí, efectivamente, y también creo que ahí hay que pensar, María Herminia, el tema de las identidades light y poco sólidas, ¿no? Digamos, yo creo que Cambiemos estéticamente ha tenido una identidad con mucha claridad, ha tenido algunas ideas, creo que las ideas de Milei en muchos sentidos coinciden, ¿no? Digamos, lo reconocen ambos dirigentes, pero digo, por ahí una diferencia de velocidad. Entonces, digo, creo que lo que falta acá es una diferenciación de espíritu, y por otro lado, creo que la otra dificultad, además de la identidad, es el rechazo al pasado y el rechazo a lo dado, de una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Digamos, también esto lo alcanza Macri, pero también lo alcanza Cristina, ¿no? Claro. Esta idea del ciclo cumplido, del ser situados en un pasado, en una sociedad que, bueno, como está pasando no solo en Argentina, sino en muchos lugares de Latinoamérica, se reniega del pasado. Claro. Sheila, muchísimas gracias. Me encanta charlar con vos cuando disponés de un ratito, porque bueno, nos ayudás a pensar que eso pareciera algo tan lejano, porque hoy nos comen las urgencias, más que ver dónde estamos y qué queremos y hacia dónde vamos. Sí, y que es tan difícil además imaginar, sí. abrir futuro, imaginar futuro, ¿no? Así es. Muchas gracias, bueno, un beso grande. Un placer, un beso grande. Igualmente. Para vos. Sheila Bilker, ella dirige 3.0 junto a un conocido de nuestro programa como es Raúl Timerman. Insisto, los fundamento a través de todos los fundamentan sus posturas a través de los datos, de los trabajos científicos que realizan y a partir de ahí las opiniones, ¿no? Voy a vos, querido Nico.